Estudiar un nuevo libro. A pedido de la hermandad se va a estudiar el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue el autor de esta epístola. Hace muchos años estuve yo en un lugar donde se debate, ¿no? Es en Lima. En Lima todas las noches se reúnen personas a debatir de diferentes temas, ¿no? Y cada maestro tiene su grupo de personas que van a escucharlo. Se discute de política, se discute de filosofía, se discute sobre también teología, ¿no? Eso es interesante. Así es que yo me metí como maestro en esa época, recuerdo, a enseñar teología. Era menor de edad, tenía unos 16, 17 años, no pasaba de eso. Pero sucede que las personas que van a ese lugar son personas que tienen conocimiento. No preguntan por preguntar, sus preguntas tienen intención. Entonces recuerdo que yo iba muy bien enseñando acerca de Dios, estaba hablando un poco acerca de Pablo, y alguien me hizo esta pregunta: ¿quién escribió Romanos? Y yo dije naturalmente Pablo. Yo dije Pablo porque Pablo es el autor. Sin embargo, en ese tiempo no sabía mucho. Así es que este hombre, delante del público, tomó el libro de Romanos, el capítulo 16, ¿no? Y allí él mencionó algo que yo no lo había tomado en cuenta, ¿no? No sabía, digamos así. Entonces él me hizo quedar mal públicamente, porque allí lo que tratan de hacerte en un debate es hacerte quedar mal, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien algunas cosas, y aquí nos menciona que el que escribió esta carta fue un hombre llamado Tercio. Fue Tercio el que escribió la carta a los Romanos. Entonces él sacó la cita textualmente. Fue Tercio el que escribió la carta, y yo no sabía cómo responder a tal situación. Simplemente dije, bueno, la tradición cree que fue Pablo. Pero sucede que, si bien es cierto que Tercio escribió la carta, ya sabemos por nuestro estudio de Gálatas que Pablo, debido a la ceguera que tenía, no acostumbraba a escribir. Pero estamos seguros que Pablo dictaba. Sí, pues así dice, yo Tercio, ¿quién escribo esta carta de parte de Pablo? Exactamente. Fue Tercio el que escribió, pero fue Pablo el quien le dictó. Tercio era su amanuense, algo así como secretario, su escriba, ¿sí? Correcto. Sí, pero esta carta es genuina, es del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, creo que debemos estar bien claros en cada punto que nosotros tratemos. No nos confundamos. Hay gente que usa un recurso para hacerlo quedar mal a uno. Y nosotros creo que en este estudio también tenemos que ser muy serios en nuestra exposición sobre este libro del apóstol Pablo. Otra cosa que hemos dicho también, que este es el libro más extenso que escribiera Pablo. Sí, es el libro más extenso que escribiera Pablo. Tiene cerca de 16 capítulos. Tiene 16 capítulos. Muy bien. La tercera pregunta es: ¿para quiénes escribe? ¿Cuáles son los destinatarios? Usted sabe que toda epístola, toda carta va dirigida a alguien, ya sea a una persona o a un grupo de personas.
Esto es vital también entender. ¿Para quién escribe esta carta o para quiénes escribe? Por el mismo libro entendemos que va dirigido a los romanos. Carta a los romanos. Pero sucede que la iglesia de Roma era una iglesia mixta. No solo había una iglesia, había varias iglesias. Si usted lee capítulo 15, usted va a notar que hay varias comunidades que están en Roma, hay varias iglesias. Escribe a la iglesia que está en Roma, pero esa iglesia se componía de judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Esto es importante, hermanos. Judíos y gentiles. Esto se justifica cuando leemos Romanos capítulo 15, hermanos. Vamos a leer un ratito. Romanos 15, 7 al 12. Fíjense lo que dice. Por tanto, dice así: recibíos los unos a los otros. Cuando dice recibíos los unos a los otros, está diciendo que los judíos reciban a los gentiles y los gentiles reciban a los judíos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando habla de la circuncisión, el apóstol, ¿a quién se refiere? A los judíos. Y aquí está diciendo que Cristo vino a cumplir la promesa que se había hecho ¿a quiénes? A los padres, a los judíos. Dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres judíos, ¿no? Cuando usted dice judíos, ¿se refiere a judíos y a los cristianos? Gracias por la pregunta. Sí, hay que remarcar esto. Cuando Pablo escribe a judíos creyentes. Cuando escribe a gentiles creyentes. Es decir, una iglesia que creía en Jesús. Muy bien. El 9. Y para los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Aquí están las dos clases de etnias que había. Por un lado estaban los judíos creyentes y por otro lado estaban los gentiles creyentes. Como las costumbres y la forma de vida eran distintas, esto generaba entre estos dos tipos de creyentes reyertas, problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Porque eran culturas completamente diferentes. El judío quería imponer su cultura. El gentil no calzaba, no se adaptaba a la cultura judía. Entonces esto provocó ciertas riñas o molestias en la iglesia romana o en la iglesia de Roma. ¿Sí se están dando cuenta la importancia? Entonces es una iglesia que entiende el evangelio sin duda alguna, pero no entiende muy bien la suficiencia del evangelio. Porque una cosa es aceptar el evangelio históricamente y otra cosa es entender la suficiencia del evangelio. Hay gente que entiende, si Cristo murió por mí, lo entiende en forma histórica, pero no entiende la suficiencia del evangelio. Cuando hablo de la suficiencia, no creen que el evangelio les puede salvar. No creen que el evangelio es suficiente para la salvación. Entonces esto pasaba en la iglesia de Roma. Los hermanos tenían problemas. Y Pablo va a hablar algunos de los problemas. Veamos algunos de los problemas de esta iglesia. Ahora sí, pasemos. Problemas en la iglesia de Roma. Habían problemas en la iglesia de Roma. Era una iglesia cristiana, creyente. Quizás el problema no era tan fuerte como la iglesia de Gálatas. En la iglesia de Gálatas ya había tomado cuerpo la falsa doctrina, ¿sí? En la iglesia de Roma no había tomado cuerpo la falsa doctrina, pero también estaba una iglesia que estaba allí tambaleando.
Una iglesia que estaba tambaleando. Y es preciso centrar a esta iglesia, equilibrar a esta iglesia. Es preciso. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran algunos problemas que estaban sucediendo? Había problemas entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Segundo, los judíos creyentes creían que era necesario obedecer la ley para obtener la justificación. O sea, el problema mayormente viene por parte de los judíos. Imagínense la iglesia, ¿no? Allí, por un lado los judíos y por otro lado los gentiles. Ambos creían en Jesús, pero el hermano judío le decía al hermano gentil: tú tienes que vivir como nosotros, tú tienes que comer como nosotros, tú tienes que guardar los días como nosotros, ¿sí? Entonces eso levantaba cierta molestia, polvo dentro de la iglesia. Y esto queda justificado por el siguiente texto, hermanos. Romanos, vamos a ver. Primero, Romanos 2.17. Romanos 2.17. Romanos 2.17. ¿Qué dice Romanos 2.17? Miren lo que dice. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjese el hermano judío, este es el sermón del hermano judío. El hermano judío se apoyaba ¿en qué? En la ley. ¿Qué más hacía este hermano judío? Creía que él tenía la luz y que él tenía que enseñar a los que estaban ciegos. ¿Qué más? Instructor de los indoctos, es decir, de los gentiles. ¿Qué más? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces ellos creían que tenían en la ley la ciencia de la forma y la verdad. Sí. Y ellos enseñaban lo siguiente, y ahí vamos al otro texto, el 14, sí, vamos a ver el 14, Romanos 14, sí, Romanos 14, miren lo que enseñaba, Romanos 14, 5, 6, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Romanos 14. Romanos 14, 5. Sí, dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces aquí había un problema con el judío. El judío creía que su hermano gentil tenía que guardar las fiestas como él guardaba. Aunque Jesús había muerto en la cruz, los judíos todavía seguían viviendo a su modo judío. Los hermanos creyentes, hermanos queridos, los hermanos creyentes judíos seguían viviendo de acuerdo a la vida judía. Era su cultura, era su costumbre. Ellos seguían festejando el Pentecostés. Ellos seguían festejando la fiesta de los tabernáculos. Es decir, ellos seguían festejando muchas fiestas que ya no tenían ni relevancia e importancia, pero ellos seguían viviendo a su costumbre. Se circuncidaban y todo eso. Pero el problema era que estos judíos querían imponer esa cultura, esa costumbre a los gentiles. Ellos comían, sí, exactamente, ellos comían su comida levítica
Levíticos capítulo 11, ¿se acuerdan? Y ellos querían imponer esa comida también a los gentiles. Entonces era una iglesia desbalanceada, donde había cierta intolerancia hacia los hermanos que no vivían como los judíos. Entonces los judíos creían que era necesario obedecer la ley para obtener la justificación. Ellos creían eso. Es necesario que nuestros hermanos gentiles vivan la vida que nosotros para que sean justificados. El mismo problema del concilio de Jerusalén en Hechos 15, era el mismo problema, ¿sí? Solo que aquí es más refinado, aquí es más tranquilo, ¿sí? Porque aquí no han venido falsos maestros, sino que se levanta de la misma iglesia. La iglesia está dividida, polarizada por el pensamiento judío. Los judíos creían, entonces vamos aquí, la primera premisa es que los judíos creían que era necesario obedecer la ley para ser justificado, que los hermanos gentiles tenían que vivir como ellos. Ese era principalmente el problema de los judíos. Es con respecto a la salvación, hermana. O sea, tenían que circuncidarse. Sí, exactamente, y guardar los días y hacer caso a los días y cosas por el estilo. Y el hermano gentil no tenía esa costumbre. Entonces, este era prácticamente el problema de esta iglesia. Un entendimiento pálido sobre la salvación. No entendían la justificación por la fe. ¿Sabes cuál es el segundo problema que había en esta iglesia? Superioridad de los judíos sobre los gentiles. Los judíos creyentes se creían superiores a los hermanos gentiles. Se creían los mejores. Por eso que Pablo les dice: ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces se creían superiores. Ahora póngase a pensar usted, si usted hubiera sido judío, ¿cree que no le saltaría el ego? Yo puedo entender un poco a los judíos, por supuesto, porque no se olviden que Pablo les dice: mira, de ellos vino los profetas, los patriarcas, la ley, las promesas, es decir, fueron por medio de los judíos. Entonces los judíos creían tener cierto favoritismo o exclusivismo. Entonces menospreciaban a los gentiles. Ah, sí, es mi hermano, sí, pero hay que tenerle cuidado, es medio extraño él, ¿no? Sí, cree en Cristo, pero es medio extraño, ¿no? Sí, no es tan fiel como nosotros, ¿no? Entonces había esa problemática. Eso lo podemos ver en Romanos 9, 6 y 8, hermanos. Vamos a Romanos 9, 6 y 8. Miren, hermanos, ahí nomás. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham